Buenos días, mi compañera Mayra Alejandra Galeso y yo, Erika Melgarejo, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y pertenecientes al curso Biofísica de la carrera Biología, les vamos a presentar nuestro tema asignado que fue el sistema acústico de los insectos. Bueno, para introducir un poco acerca del tema, tenemos que la bioacústica es el estudio de las señales acústicas en los seres vivos. Esto nos va a permitir conocer un poco más acerca de nuestra biodiversidad y para ello se generan unos archivos sonoros que se van a almacenar en unos bancos de sonidos. Estos bancos de sonidos fueron acuñados en cerca del siglo XIX, cuando en Europa y Norteamérica se crearon dichas colecciones y tuvieron que pasar 50 años para que estas colecciones también se hicieran posibles en el resto de América, es decir, América Central y América del Sur. Bien, igualmente, los científicos en este campo tratan acerca de la anatomía y la neurofisiología de las especies, esto con el fin de estudiar los órganos que producen los sonidos en este espacio se van a estudiar igualmente las características de estos órganos, es decir, en cuanto a forma y estructura, y también la manera en que los músculos pertenecientes a estos órganos se van a contraer para generar pues dicha sonoridad. Igualmente, están pendientes de cómo ocurre eh, el viaje del sonido a través de un circuito neuronal, es decir, el viaje de estas señales sinápticas. Las estructuras productoras de sonidos son muy diversas, así como los mecanismos de producción. Incluso algunas especies presentan estructuras especializadas y comportamientos que les permiten realzar la emisión del sonido. Existen 5 vías principales de emisión acústica, que son percusión de dos partes del cuerpo o cuerpo-sustrato, expulsión de aire, vibraciones del órgano timbálico, sonidos producidos durante actividades cotidianas y movimientos de dos zonas del exoesqueleto. Nos dispondremos a explicar cada una de estas vías. Iniciamos con percusión, que se refiere a la vibración producida por el impacto de una porción del cuerpo contra el sustrato o por el acercamiento brusco e intenso de dos partes del cuerpo. Muchos insectos generan este tipo de señales a través de zonas del cuerpo que no presentan modificación estructural alguna. Los casos más conocidos de esta vía son en las termitas, escarabajos, saltamontes y hormigas, con dos funciones básicas, una social y la otra sexual. Un caso bastante particular es el del tenebriónido Bolithurus cornutus, en el que el macho durante el cortejo se dispone a frotar sus placas abdominales contra las dos perillas situadas en el tórax de la hembra, generando un sonido audible a pocos metros. Otro ejemplo bastante particular es el de las pupas de algunas mariposas, que al ser tocadas se contraen y se estremecen bruscamente, posiblemente alejando a depredadores pequeños o avisándoles de algún otro tipo de defensa, como por ejemplo un mal sabor. Continuamos con la expulsión de aire. Esta forma de emisión acústica ha sido descrita en el género Acherontia, es decir, en Lepidópteros, a través de los siguientes pasos. Primeramente se da la dilatación de la faringe, que permite que el aire sea succionado por la probóscide. La probóscide es un apéndice alargado y tubular ubicado en la cabeza de algunos animales, como por ejemplo en las mariposas, como se ve en esta imagen. Seguidamente, la entrada de aire hace vibrar la epifaringe, produciendo sonidos pulsátiles de 14 kHz, para finalmente contraer la faringe y expulsar el aire en forma de silbido. Otra vía de emisión acústica es el órgano timbálico. En esta imagen podemos ver un saltamontes y podemos ver cómo este órgano especializado se ubica al lado y lado del segmento abdominal de este insecto. Igualmente podemos observar la imagen más cercana al órgano timbálico y podemos ver cómo es una estructura un poco ovalada
también como una placa rígida donde va a haber una infinidad de pliegues. Y lo que hace el insecto es producir una contracción muscular y son las pequeñas estructuras tensoras las que serán encargadas de producir el sonido. Igualmente tenemos la imagen de una cigarra, los cuales son denominados el animal más ruidoso debido a que su sonido puede superar los 120 decibeles e igualmente su nivel de vibración supera a veces los 86 Hz. Otro dato curioso es que nosotros como humanos podemos escuchar estos animales a un radio un poco superior al kilómetro y medio. También tenemos los sonidos producidos durante algunas actividades cotidianas que realizan los insectos. Esto hace referencia principalmente a los resultantes después de que estos insectos se alimentan, se limpian o al copular. También pueden referir a los sonidos de vuelo. Estos sonidos de vuelo no tienen fines comunicativos ni tampoco utilizan estructuras especializadas. Simplemente es el zumbido de las alas que todos conocemos. Tenemos entonces un ejemplo del apareamiento de una especie llamada Troglopilus neglectus. Es el saltamontes que observamos en la parte superior derecha de la pantalla. En esta gráfica lo que se observa es una comparación de la fase copulatoria y postcopulatoria de este insecto. Podemos observar entonces que se difieren las frecuencias de sonido. Primero hay una posición inicial del saltamontes, luego este rota y se voltea para prepararse para la fase copulatoria como tal, y en esta podemos resaltar una vibración abdominal del insecto. Podemos ver entonces el espectro que resultó con una duración de 2 segundos. Este espectro además tuvo un periodo de 200 microsegundos y una amplitud de onda de 0,2 milímetros por segundo. En esta otra parte de la gráfica, que es la fase postcopulatoria, se mostró una duración de 60 segundos con unas frecuencias de onda diferentes. En este caso tiene un periodo de 200 microsegundos y la amplitud de onda fue de 1 milímetro por segundo. Finalmente les hablaremos sobre la estridulación. Esta consiste en dos estructuras corporales que al frotarse entre sí generan el sonido. Este mecanismo es el más extendido entre los insectos y se clasifica en los sonidos emitidos por estructuras especializadas, más específicamente en estructuras especializadas por la fricción. Podemos hablar de un órgano estridulador que consiste básicamente en una superficie denominada limo o pars stridens, formada por una serie de costillas, estrías, dientes o espinas, y un rasgador o plectrum constituido por un borde engrosado o un saliente que puede moverse sobre la superficie estriada. Aquí podemos ver una micrografía del pars stridens de Phyllum foveipenis a 50X, un detalle de la banda central a 500X y las espinas de la banda central. Entonces se constata lo anteriormente dicho, que el pars stridens es una superficie estriada. Aquí podemos ver el plectrum del mismo insecto a 100X y a 300X y se constata que este órgano funciona como un rascador. Entonces, el movimiento repetitivo del plectrum sobre el pars stridens genera la vibración en otras zonas del cuerpo que se propaga a través de las patas y genera la vibración en el sustrato. Es importante también aclarar que a diferencia de en la percusión, en la estridulación, además de generarse ondas que se propagan a través del sustrato, también se generan ondas que se propagan a través del aire. Un ejemplo de estridulación es el de este mismo insecto Phyllum foveipenis, que es el que ha venido hablando mi compañera. Lo podemos observar en esta imagen. Es un coleóptero nativo de la península ibérica. A este se le realizaron estudios acerca de su emisión de sonido
emisión acústica, y están representadas en estas dos gráficas que observamos. La primera, la de la parte superior derecha, podemos observar que tiene frecuencias de sonidos desde los 8000 Hz aproximadamente hasta los 20.000 Hz. También podemos observar que tiene estas dos bandas de emisión principales, las cuales están representadas en este otro espectrograma, y para ello observamos el color azul cian. La primera banda vemos que empieza más o menos desde los 2 kHz hasta alcanzar los 7 u 8 kHz aproximadamente, mientras que la otra banda tiene una emisión de sonido a partir de los 14 Hz aproximadamente hasta los 20 kHz. Perdón. Finalmente, después de estudiar todos estos mecanismos de emisión acústica de los insectos, podemos concluir que son mecanismos utilizados para diferentes fines. Primero, con fines de reproducción, que van a ser apareamiento y copulación o cortejo. Segundo, así pueden identificar a miembros de la misma especie y también enviar señales de advertencia porque hay presencia de otros organismos que pueden ser de la misma especie o de otra. Como tercero, pueden indicar la localización de fuentes de recursos, como pueden ser alimentación o lugares donde estos pueden formar su nicho. Como cuarto, pueden ser señales de alarma, como lo dijimos anteriormente. Y como quinto, pueden usarlos con fines de mimetismo, o sea, el camuflaje. Y un ejemplo de esto es lo realizado por ciertas mariposas del orden Lepidóptero, que se encargan de producir señales, las cuales van a interferir con la ecolocalización, que es la capacidad de los murciélagos de definir dónde está su presa. Y así es como éstas logran zafarse y producir este mecanismo de defensa, todo a partir de sonido. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que este video haya podido complementar su conocimiento sobre este tema. Gracias.